Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de En tu Mente, un programa de Conecta Televisión donde te compartimos información de mucho valor para tu empoderamiento personal. Hoy hablaremos de menos es más. Realmente se ha descubierto que la felicidad no está en el tener mucho, sobre todo en este caso muchos objetos, sino que realmente los objetos que tengamos, que poseamos, que nos rodeen, realmente nos brinden tranquilidad y armonía. Para ello los invito a que empecemos el programa viendo la primera parte de este video maravilloso. Hola, ¿cómo están? Yo soy Nancy y en el video de hoy vamos a hablar de algo que ustedes me preguntan muchísimo y es cómo mantengo mi casa organizada, cómo podemos eliminar la contaminación visual de nuestras casas. Así que si ustedes están interesados en conocer estos 8 tips que son muy fáciles de implementar, sigan viendo el video. Antes que nada, quiero hablarles de un concepto que me pareció súper interesante y es el concepto de irritantes silenciosos. Son aquellas cosas que quizá no notamos conscientemente, pero que inconscientemente nos hacen sentir incómodos en un espacio. Entonces, son todas esas cosas que de pronto no tienen coherencia para nuestro cerebro y acaban por saturarnos, por estresarnos e incluso por distraernos. Esto muchas veces pasa de manera inconsciente y es por esto que se habla tanto de que un espacio ordenado es igual a una mente ordenada. El exceso de información en colores, texturas y formas hace que nuestro cerebro no pueda procesarla debidamente y termine por ignorar una parte. Todo esto puede generar muchísimas sensaciones que alteran nuestro equilibrio interior, como pueden ser el estrés, la ansiedad o incluso el insomnio. Está comprobado que el ruido visual puede generar dolores de cabeza, mal humor, trastornos de atención, nos hace menos eficientes y productivos y afecta la creatividad. La mayoría de las veces asociamos el ruido visual con el desorden y si bien es cierto que sí, muchas veces están relacionados, hay otros momentos en que podemos tener un espacio muy organizado con cada cosa en su sitio, pero algo que no es coherente con ese espacio puede generar un ruido visual. Entonces, aunque tengamos una casa limpia y organizada, no significa que tengamos una casa libre de ruido visual y en este video les voy a compartir algunos tips que les van a ayudar a identificar y a corregir ese ruido y esa contaminación visual. El primer tip que les quiero compartir para mantener nuestros espacios libres de contaminación visual es mantener las superficies limpias y para esto yo tengo una regla de máximo 5 cosas por superficie. Yo ya les había hablado de esta regla en otro video, entonces es mantener, por ejemplo, nuestras mesas de noche, nuestros escritorios, el mesón de la cocina, el mesón del baño, con máximo 5 cosas. No significa tener 5 cosas, sino máximo 5. Si puedes mantener la superficie totalmente limpia, muchísimo mejor, pero también hay que tener en cuenta que hay personas que les gusta tener decoraciones o que necesitan tener cosas encima de las superficies y está bien, pero siento que cuando son más de 5 ya implica como demasiadas cosas en un solo lugar. Lo siguiente es mantener los cables organizados o recogidos. Entonces, por ejemplo, los cables del cargador del celular, muchas personas los dejan enchufados y ahí se quedan tirados en el piso. O, por ejemplo, tomarse el trabajo de esconder los cables o de pegarlos debajo de las mesas para que no se vean regados por el suelo. Todos esos cables que vemos por ahí implican un ruido visual que, de nuevo, puede que conscientemente no nos incomode, pero inconscientemente estamos al frente de algo que en nuestro cerebro implica desorden. El siguiente tip es tener un hogar para cada objeto. Creo que este tip ya hace parte como de una segunda etapa después de haber hecho una organización general de tu casa, después de haber sacado cosas que no te sirven, después de haber como filtrado todas aquellas cosas que te aportan valor y aquellas que ya no te aportan valor en tu casa. Entonces, si a ustedes les gustaría ver un video en el que organicemos nuestra casa de cero, empecemos a sacar las cosas que ya no funcionan, etcétera, déjenme saber en los comentarios y lo podemos
podemos hacer. De pronto lo podemos hacer con una guía descargable que siento que a ustedes les gusta muchísimo, pero sí siento que es importante que una vez hayamos pasado por ese filtro las cosas de nuestra casa, empecemos a darle una casita a cada cosa. Entonces, por ejemplo, no sé, si tienes el correo que te llega en físico, tener un cajón donde siempre lo pongas, o por ejemplo un cajón de cables, un cajón de dispositivos electrónicos, etcétera, etcétera. De esta manera, primero vas a saber dónde están las cosas en tu casa siempre, porque sabes que ese es el cajón de los cables, ahí va a estar el cable, o este es el cajón de los medicamentos, por ejemplo, ahí van a estar las pastillas que necesitas, es un ejemplo, pero sí siento que esto es importante y así se facilita mucho más el organizar la casa, porque cuando ves algo en desorden, simplemente lo coges y no es como, ¿dónde lo pongo? Sino en tu mente ya sabes que tiene un hogar y vas al cajón o vas al mesón o vas a donde sea que pertenezca ese objeto, lo pones y ya queda organizado. Lo siguiente es para quienes tienen plantas, y este también es uno de esos temas como que quizá no son tan evidentes, pero que sí hacen un cambio muy importante, y es cortar todas esas hojitas amarillas o secas de las plantas que tenemos en casa. Entonces a veces quizá no nos damos cuenta que la hojita está ahí, pero una vez la cortamos, la apariencia general de la planta cambia, luce mucho mejor, se ve mucho más organizadita, podadita, y eso en general también elimina ese ruido visual o esa contaminación visual. Como pudieron observar, realmente nos impacta mucho los objetos que realmente están en nuestro entorno. De hecho, se convierten en activadores de emociones, tanto empoderadoras como limitantes. En el tema de emociones limitantes, es posible que esos elementos que estén en nuestro entorno nos lleven hacia el pasado. Y para las personas que tienden a padecer depresión, es posible que esos elementos activen esa sensación de depresión, porque los lleva a devolverse en el tiempo y querer vivir situaciones que les marcaron su vida, pero vivirlas nuevamente cambiando realmente lo que sucedió para minimizar ese impacto quizás de dolor o de arrepentimiento que se genera hoy por hoy. Por eso también hay personas que los objetos que los rodean, lo que están percibiendo permanentemente, los puede llevar a enfocarse en un futuro tenebroso, a no ver realmente oportunidades en la vida, y esto tiende a generar en ellos el tema de la ansiedad. Y las personas desconocen porque es que en ciertos momentos, en ciertos lugares, ellos entran en esos estados inadecuados, y es porque realmente los objetos que están en ese lugar están impactándolos de una manera donde se activan esas sensaciones limitantes. A otras personas los lleva a que permanentemente se estén comparando con otras personas, y esto conlleva a que empiecen a percibirse como inferiores a los demás, y eso impacta directamente en su autoapreciación. Es muy importante por eso uno empezar a entender que cuando uno se valora, se identifica realmente basado en que debe haber un equilibrio en el tener, en el ser y en el hacer, entonces es ahí donde empezamos a tomar el control de nuestras vidas, porque tú empiezas a identificar, a hacer un inventario de esos recursos, esos elementos que están en tu entorno, empiezas a identificar qué sensaciones activan en ti, y puedes inmediatamente empezar a suprimir, eliminar, regalar o botar en muchos casos esos elementos que no te están activando sensaciones empoderadoras, alegría, motivación, ganas de vivir, ganas de hacer cosas nuevas. Entonces es muy importante entender que muchos de esos objetos se convierten en anclajes. ¿Qué son anclajes? Son neuroasociaciones entre un estímulo interno intenso y un factor externo que lo activa. ¿Qué quiere decir esto? Sí, que hay elementos en el entorno que conllevan a que se dispare una emocionalidad dentro de ti. Esa emocionalidad conlleva a que se activen ciertos bioquímicos en tu cuerpo. Entonces, cuando son sensaciones limitantes, se activan
en tu parte ventral bioquímicos como el cortisol, que te desmotivan, te desaniman, te bajonean un poquito, y en muchos casos también existen elementos externos que conllevan a que se activen en nuestra área ventral otros bioquímicos como la testosterona, que nos da vitalidad, nos da ánimo, nos motiva realmente a vivir y a disfrutar. Entonces, es importante realmente que nosotros empecemos a entender que cuando empezamos a generar cambios en nuestro interior, también es necesario generar cambios en esa parte externa. Mirar realmente qué son los objetos que poseo, si realmente me aportan alegría, felicidad, o si por el contrario me están desmotivando, para proceder inmediatamente a eliminarlos. Entonces les hago la pregunta del programa de hoy, y es: ¿cuál es la definición de ruido visual? ¿Cómo definirías tú ruido visual? Tengo tres alternativas. Alternativa A, sonido que nos impide ver bien. Alternativa B, sonido que nos asusta. Alternativa C, objetos que nos impactan visualmente. Entonces vamos a un corte y luego regresamos con la respuesta. Antes de ir al corte, nos fuimos pensando en una pregunta: ¿cuál puede ser la respuesta a la pregunta de cuál es la definición de ruido visual? Les di tres alternativas: sonido que nos impide ver bien, sonido que nos asusta, objetos que nos impactan visualmente. Y la respuesta a esa pregunta son objetos que nos impactan visualmente. Realmente, cuando hay un objeto que nos impacta, nos atrae, pero no desde nuestra mente consciente solamente, sino también desde nuestra mente inconsciente. Y esto puede conllevar a que realmente perdamos el interés, perdamos la atención ante otros factores importantes. Ejemplo, un grupo de personas que están reunidas en una clase. Resulta que hay cierto objeto llamativo por su color, por su forma, que puede impactar mucho en una o varias personas. Estas personas se enfocan en el objeto y pierden realmente la atención frente al tema importante que están analizando en esa clase o en esa reunión. Luego de que finaliza la reunión o la clase, estas personas se pueden decir o le pueden decir a los demás: no entendí. Y es porque realmente se dispersaron gracias a un objeto que los desconcentró del tema que estaba como tema central a analizar. Es importante entonces entender que no solamente los objetos, sino también sonidos, todas esas sensaciones que se nos generan en nosotros están disparadas por factores externos. Entonces es bueno que identifiquemos ciertos anclajes desde la parte auditiva, sensorial y visual. Entonces, auditiva son neuroasociaciones, impactos emocionales que se disparan cuando escuchamos, por ejemplo, canciones del colegio. Nos pueden llevar a devolvernos en el tiempo, a recordar momentos agradables o no agradables para otras personas. Canciones de los 15 años de las damas, ¿sí? A ellas, por ejemplo, escuchan la canción que sonó en su evento especial de los 15 años, las lleva hacia el pasado a recordar ese momento especial, que puede ser estimulante o no estimulante dependiendo de la situación que le tocó convivir. Y el tema, por ejemplo, de los sobrenombres. También hay personas que desde niños les pusieron sobrenombres. Se queda un largo periodo de tiempo porque quizás se fue a vivir a otro lugar donde nadie sabía su sobrenombre, escucha esta palabra y se activa nuevamente en él los recuerdos de cuando estaba quizás con sus amigos. Si de pronto era un impacto negativo, se van a nuevamente activar esos bioquímicos en la persona y se puede desmotivar. Otros son los anclajes sensoriales. Esos tienen que ver con ¿qué? Con el gusto, con el olfato y con el tacto. Ejemplo de algunos anclajes que pueden activar sensaciones en nosotros son, por ejemplo, los aromas, los perfumes. De hecho, el sentido del olfato es uno de los sentidos más desarrollados en los seres humanos. Por eso podemos definir una gran variedad de aromas, y estos aromas pueden conllevar a que revivamos en nuestra mente y en nuestros bioquímicos sensaciones de situaciones pasadas.
El tema de las comidas, por ejemplo, en nuestra cultura, el ver la natilla o percibir el aroma, más enfocado en la parte sensorial, el aroma de la natilla y los buñuelos conlleva a que rememoremos esos tiempos de Navidad, tiempos de familia, tiempos de estar celebrando quizás el fin de año también. En el tema del tacto, para muchas personas se activan bioquímicos cuando tocan una superficie suave, a otras cuando tocan una superficie rústica. Entonces, miren cómo realmente todo lo que está en nuestro entorno, si nosotros lo aprendemos a manejar, a ubicar adecuadamente, nos puede llevar tanto a motivar como a desmotivarnos. Muy importante, y en este caso estamos más enfocados en este aspecto visual. Tengo algunos ejemplos de anclajes o activadores y son, por ejemplo, los días nublados o los días lluviosos. A muchas personas les impacta el percibir que el día está así, oscuro, frío, y eso conlleva a que su estado de ánimo también disminuya. A otras personas les impacta mucho los lugares, de hecho yo diría a la gran mayoría de personas. Estamos en ciertos lugares donde estamos más motivados, más animados, que en otros lugares donde realmente no disfrutamos. Y también el tema de los juguetes. Cuando nosotros percibimos ciertos juguetes, nos lleva a esto, a recordar esa niñez, esa infancia, cuando nosotros disfrutábamos jugando, explorando el mundo y compartiendo con nuestros amigos. Entonces, esto también se vincula directamente con un contexto denominado como el minimalismo. Y es ahí donde se hace énfasis que realmente nosotros debemos enfocarnos no en tener mucho, sino en tener realmente lo que a nosotros nos genera bienestar. Entonces existe y se desprende de este tema una gran cantidad de estrategias que podemos nosotros emplear para poder realmente empoderarnos en esos espacios, tanto en espacios íntimos como en espacios laborales, espacios sociales, y acorde a la decoración, acorde a los objetos que nosotros seleccionamos, vamos a generar también tranquilidad, paz y armonía. Recuerden, nos relacionamos con el entorno acorde a cómo estamos relacionándonos con nosotros mismos, y esto puede conllevar a que generes tranquilidad en ti, generes motivación y esto lo lleves a proyectar a las otras personas. Existe, por ejemplo, un método que ha impactado mucho, sobre todo en Estados Unidos, en Norteamérica, y se debe a la señora Marie Kondo, ¿sí? Una señora oriental que lleva años ayudándole a las personas a generar grandes cambios en su vida, basados en ¿qué? En realmente separar esos objetos y dejar esos objetos que lo motivan, que estimulan a la persona, y llevarlos a eliminar los objetos que realmente les están generando un impacto negativo. Es muy importante tener en cuenta que cuando uno quiere generar cambios, realmente debe generar un autocompromiso con uno mismo, porque esto no es solamente de un día, esto realmente es para generar hábitos de vida saludable y así llevarlo también a una cultura, porque cuando tú en tus espacios empiezas a generar cambios, inevitablemente cuando estés en espacios de otras personas vas a empezar a estimular a estas personas que te rodean para que entren y generen cambios en sus vidas basados en tu experiencia. Entonces, vamos a analizar un poquito de qué se trata el método KonMari. Recuerden, el nombre KonMari viene de Marie Kondo. Entonces, ¿está basado en qué? En el orden y el aseo. Resulta que ella estructuró esto en un paso a paso, en una guía, donde inicia primero que todo asignando un lugar para cada cosa. Entonces tú debes identificar qué es lo que estás empleando con más frecuencia y cuál va a ser el lugar adecuado para entrar en contacto con esos objetos de manera más fácil.
Otra, siempre tener mucho más de lo que necesitamos o queremos, eso es lo que hay que controlar. Realmente tener espacios que sean limitados para que no nos inviten a que tengamos una gran variedad de objetos que no utilizamos, que están ocupando espacio y que están generando quizás congestión mental. Otro es que no hay que complicarse realmente la vida. Guarda cosas según el diseño de tu casa y no aumentes, porque en muchos casos las personas tienden a aprovechar todos los espacios para incluir en ellos la mayor cantidad de objetos posibles. Y esto conlleva a que no solamente se forme una gran saturación, sino que también se puedan deteriorar esos objetos. Aprecia tus posesiones, es ahí donde debemos analizar qué sensaciones generan en nosotros para saber cuáles dejamos y cuáles no. Y no subestimar lo que cuelgas en la pared, sobre todo los cuadros, que son esos objetos que están en nuestro alrededor. Si nos inspiran, nos motivan o si realmente nos están llevando a vivir situaciones dolorosas, como en el caso de seres queridos que ya fallecieron. Entonces, los invito a que veamos la segunda parte de este video tan interesante y luego continuamos. El siguiente tip es algo que quizás no nos gusta escuchar mucho, pero tiene que ver con lavar los platos, los trastes, la loza lo más pronto posible después de usarlos. Siento que la loza o los trastes es de esas cosas que si no se hace de inmediato se empieza a acumular muchísimo y crea una contaminación visual muy fuerte. Yo tengo una regla personal, no sé si ya les he contado de esto en otro video, quizás lo he mencionado, pero es no acostarme a dormir sin haber lavado absolutamente todos los platos, las ollas, los cubiertos, los recipientes. Siento que es una forma de dejar mi casa organizada y limpia para arrancar al otro día con una nueva energía, con un lugar limpio y organizado, pero dentro de esa regla también tengo, digamos que una excepción, y es que si no alcancé a lavarla en la noche por el motivo que sea, al otro día no salgo de mi casa o no inicio mi rutina laboral, no inicio mi día y no inicio a hacer otras cosas antes de haberla lavado. Yo sé que puede dar perecita, yo sé que puede dar como ¡ay, qué jartera! Pero la verdad es que cuando lavamos la loza, la cocina de inmediato toma otra apariencia, una apariencia mucho más organizada y mucho mejor. El siguiente tip va en línea con el anterior y quizás les puede dar incluso más pereza. A mí no me da pereza lavar la loza, pero sí a veces me da pereza, y es recoger los platos, las ollas, los cubiertos, los recipientes del escurridor. Entonces tomarte el tiempo de secarlos y de ponerlos en los compartimientos o en el lugar en el que pertenezcan, y de esa manera también el cambio en la cocina, en la apariencia de la cocina, va a ser de 180 grados. El siguiente obviamente no podía faltar y lo estaba posponiendo para que no pareciera tan evidente, pero la verdad es que tender la cama es un básico de la organización, del orden y de mantener nuestros espacios libres de contaminación visual. Una habitación con la cama deshecha claramente se va a ver muy desorganizada, no se va a ver como un lugar que genere paz, así que hacer tu cama todos los días, tender tu cama todos los días va a hacer la diferencia a la hora de tener un espacio organizado y libre de ruido visual. Realmente el vivir esta experiencia genera cambios en nuestra vida, en nuestra percepción del mundo, en el relacionamiento con los demás. Los invito a que sean curiosos, amplíen más sus conocimientos. Recuerden, pueden buscar a Marie Kondo en YouTube. Van a encontrar realmente información de mucho valor para que la apliquen en sus vidas. Esta fue una emisión más de En tu Mente, un programa de Conecta Televisión. Les habló Nelson Naranjo y los invito para la próxima emisión. Nos vemos.